Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este viernes de Eclécticos, un viernes donde les traemos de nuevo o de nueva cuenta historias, leyendas, tops, etcétera, etcétera. Pero esta ocasión les traemos de nuevo historias de esas que les gustan. Ya sabemos que les gusta lo morboso. Les gustan las cochinadas, así que el día de hoy traemos otra serie de asesinos, pero esta vez... No, me cortaste la broma porque les iba a decir, como les gustan las cochinadas, les traemos el nuevo disco de Metallica con Mon Laferte. ¡Ay, me asustaste! Como les gusta la cochinada, les traemos el nuevo disco de Perro Intenso de Metallica. No, eso no se lo vamos a Para traer. este top. No queremos hacerlo sufrir. No, como les gusta, ya vimos que tienen esta fascinación, digo, a nosotros también nos gusta, ¿verdad? Pero tienen esta fascinación por las cosas mórbidas y las cosas macabrosas. Pues bueno, el día de hoy, en este viernes, les vamos a hablar de niños asesinos. O bueno, para que entiendan un poquito más, menores de edad asesinos, ¿verdad? Sí, Porque, menores pues, de edad. Ajá. La categoría de niños pues puede ser a veces los consideran antes de la adolescencia, ¿no? Pero realmente pues son menores de edad que por alguna Bueno, razón... antes de la mayoría de edad, ¿no? Porque, o sea, en Estados Unidos menores de edad es menos de 21. 21 consideran la Ajá, mayoría son menores de edad. Y Ujú. en México, pues, menos de 18. Legalmente En hasta Latinoamérica los creo que es 21 menos de años. 18. Aquí son 18 años. Ujú, 18 ujú. años es la mayoría de edad y en Estados Unidos consideran la mayoría de edad a los 21 años. O bueno, la edad suficiente como para comprar alcohol y demás, ¿no? Ujú. Es en esa edad pues que los consideran. Y pues bueno, acuérdense antes de empezar que nos pueden dejar si les gustaron los programas, si no les gustaron los programas, nos pueden dejar su retroalimentación, sobre todo en Instagram, nos encuentran como eclécticos-podcast y ahí bueno nos pueden encontrar. Y otra aclaración, si escuchan de repente un ruidito de fondo, pues es que está lloviendo muy rico, o bueno, dejó de llover y están cayendo unas gotitas de agua, entonces pues bueno, porque si no nos morimos de calor aquí donde estamos grabando, si no lo dejamos abierto, entonces pues bueno, por eso de repente si escuchan un ruidito medio extraño de fondo, pues no es más que la lluvia caer. Y pues arranquémonos, ¿no? Con este episodio de niños asesinos. Yo, antes de entrar a los casos, me gustaría hacer como una introducción sobre este fenómeno que estudian los expertos en la psicología, que alegan que existen diferentes causas por las que un niño puede llegar a asesinar. Sí. A diferencia de los adultos, que normalmente están motivados ya sea por una cuestión de deseo o dinero o una venganza, en el caso de los niños no implica este tipo de o estas características principales por las que se realizan los homicidios por los mayores de edad. O sea, en el caso de los niños muchas veces tienen ciertos trastornos o no han sido lo suficientemente atendidos, entonces desconocen la diferencia entre el bien y el mal. Pero también tienen estas enfermedades que pueden ser tratadas a tiempo siempre y cuando sean detectados, ¿no? Por eso los papás tienen que estar pendientes en cuanto noten algún cambio en el niño o una reacción extraña no normal en una, por ejemplo, si están viendo una caricatura o una película o lo que sea y no es una reacción que tendría un niño normal, entonces, bueno, son llamadas de atención para que los padres se acerquen a los especialistas y pues los traten, ¿no? Hay por ahí un experto de la Universidad de Barcelona de nombre... ¿El profesor Cocún? No, no es el profesor Cocún, es Antonio Andrés Puello. Él dice que en el caso de los niños que son homicidas hay factores que son tanto de personalidad o de oportunidad los que se dan en la situación de realizar el delito. Él defiende que hay diferentes situaciones emocionales que pueden desencadenar una serie de actos violentos que no necesariamente tienen el fin del asesinato,
sino que son reactivos en la mayoría de los casos. Y como está la oportunidad, entonces ya sucede el hecho, matan a alguna persona o a otro niño, y entonces no saben cómo lidiar con el hecho. Pasan muchos casos con niños muy pequeños, sobre todo. Algunos de estos factores serían, por ejemplo, perinatales, que es decir, algún trastorno que hayan sufrido durante el embarazo o posterior al nacimiento del niño, porque los niños, aunque parece que son pues como que todavía no traen nada cargado, pues sí les afecta todo el entorno, desde que están en el vientre materno no, e pues inmediatamente si después la madre consume algún tipo alguna de sustancia droga o algo, y demás. sí. Y también porque el entorno en el que se desarrollan los niños, acuérdense que son como unas esponjitas. Entonces, todo lo que estén absorbiendo los niños de su hogar, de su entorno inmediato, de sus familiares más cercanos, es lo que va a empezar a desarrollar su personalidad y también algunas digamos, anormalidades en su conducta. Entonces hay que estar pendientes. También pueden ser estilos educativos de crianza o muy rígidos o muy permisivos. Entonces, si a los niños se les prohíbe hacer de todo, entonces lo primero que van a querer es hacer de todo cuando nadie los ve o cuando están solos. O si son muy permisivos los padres, en el caso de que sí, quiero que mi hijo sea criado como un animal libre, ¿no? O sea, como un espíritu libre y que corra y grite y salte y al rato en uno de esos brincos pues ya le cayó encima a otro niño y lo mató, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones también se pueden dar y por eso hay que estar pendientes. Se dice que también pueden haber desarrollado un buen apego en la primera infancia, pero un bajo autocontrol. O también otro de los focos es un bajo rendimiento académico, en el sentido de de cómo se van ellos desarrollando en la escuela. Por eso yo creo que en los primeros años en las guarderías y en el kinder hacen estos resúmenes los profesores, así como de este niño es muy callado, hay que ver qué onda. Como sus reportes, ajá, ¿no? este niño tiene esta situación, o este niño le gusta jugar con cuchillos, o no sé, ¿no? A este niño le gusta apuñalarse, le gusta hacer cortadas. Niño le gusta arrancar dedos de sus compañeros, entonces eso ya son. Este niño muerde orejas, además que puede ser un buen boxeador. Ándale, o un ¿cómo se llama? Un secuestrador. Entonces, de mucho orejas. También otro detonante puede ser que el niño haya sido víctima de maltrato o de abuso sexual. Entonces el niño, dicen que los abusadores normalmente fueron abusados, pero en algunos casos no derivan en acoso o en abuso sexual, sino más bien en tener un odio tan o un resentimiento tan sentido al interior, que entonces buscan otra forma de dejarlo salir, y ese dejarlo salir puede ser un asesinato, ¿no? Y pues también los que ya son trastornos psicológicos, como por ejemplo el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía, los niños psicópatas que sí pueden el maltrato animal es clarísimo, ¿no? Sí, es una alerta roja cuando un mayores... niño, pues los niños no deberían de destruir otras vidas, así sea la de una hormiguita o lo que sea. O sea, tendríamos que decirles, no, mira, eso está mal, o no lo hagas porque esa hormiguita tiene familia, o no sé. O sea, hablarlo de alguna forma con las niños, que ellos entiendan, y decirles como que no es correcto. O sea, no le quites la vida a otro animalito, o no lo tortures, o simplemente enseñarles cómo cargar a los animales, ¿no? Desde el hecho ese. Entonces, hay varias teorías respecto a los trastornos psicológicos, que son, por ejemplo, los que marcan los factores, como pueden ser la diferencia entre quienes matan y aquellos que no lo hacen, porque aunque dos niños de diferentes entornos pueden ser llevados a tener las mismas experiencias, existe un porcentaje muy bajo de aquellos que sí podrían conformar en un futuro o sea, convertirse en criminales, y los otros niños no. O sea, tú puedes poner dos niños presenciar un asesinato y no necesariamente por lo mismo los dos van a ser asesinos. O sea, va a ser cómo el niño puede interpretar esa situación y cómo va a evolucionar después de ver. La guía, la orientación parental tiene mucho que ver en el desarrollo y en el crecimiento de los niños, ¿no? O sea, también lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, que con muchos asesinos y sobre todo jóvenes se ha estigmatizado el uso, por ejemplo, de los videojuegos. A veces el discernir la realidad de la ficción es muy complicado para un niño. Por eso vienen categorizados los videojuegos, y por eso se les pide que estén acompañados a veces de un adulto, ¿no? De que los guíen y les digan exactamente
qué es lo que está pasando, de qué trata, de qué va todo ese rollo, ¿no? Pero ¿no crees que también, por ejemplo, de repente hay una... digo, no estoy a favor de las personas que dicen que los videojuegos No, promueven, claro. pero vamos a poner el caso de Among Us, ¿no? Que es este videojuego que son los Del... muñequitos estos así tan Ajá, cuties y... Pero el juego se trata de que hay un asesino. ajá, y tienen que Y descubrir tú quién es tienes que el fingir, impostor. ajá, o Ujú, sea, tienes que ser el impostor y fingir que no lo eres. ujú. Entonces, no existe ahí cierta, o sea, manipulación ya mental, no manipulación mental, pero como preparación mental de los niños, así como para, mira, puedo fingir ser un asesino y... No, pues es que otra vez te digo, depende de la guía, ¿no? Es como si vas a jugar un videojuego, o vamos a poner Grand Theft Auto. Si eres el que está atropellando de más, vas a decir, ay, sí me voy a ir a atropellar. Pues no, o sea, te vuelvo a repetir, depende de cómo te orienten, cómo te guíen y te digan cuál es la realidad, cuál es la ficción y qué cosas en la realidad pueden tener consecuencias, ¿no? Bueno, para Digo, empezar, pero Grand ya Theft para no. Auto es para mayores de 18 Ujú, años, tengo así es. entendido, pero sí hay niños de 12 que lo Pues te juegan. apuesto que yo no he visto la clasificación de Among Us, pero te apuesto a que sí tiene una clasificación. Y ahorita la voy a ver. Te apuesto que ha de ser más arriba de 15 años. Casi te apuesto. Pues yo siento que va a estar así como para de adolescentes a adultos, ¿no? Te voy a decir restricciones de edad. Los responsables deben ver, bla, 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 bla. Mayores de 9 años, dice. En la No, están muy plataforma, chiquitos para ajá. jugar manga, ¿no? Dice, ya que el título cuenta con una restricción de edad para mayores de 10 años, al menos en la tienda de Play Store, esta es la de Android. Ay, pero ¿quién se los prohíbe? O sea, Y ¿puede un fíjate, niño en su celular lo de chistoso es que 7 años? es que es otra vez, pues sí, Ajá, ¿quién va a supervisar? exacto. Repito lo mismo. O sea, hay muchos niños que les compran o ellos solitos van y compran Ajá. y no hay un criterio para venderles. Pero bueno, para no entrar en mucho detalle, ¿no? Si no nos vamos a alargar en eso. ¿Empiezas o empiezo con los casos? Empieza tú con una. Bueno, el primer caso que traigo es de Kipland Kinkel, de 15 años. Los voy a categorizar por edades. La familia de Kinkel vivió un año en España cuando Kip, vamos a llamarle así a Kipland, tenía 6 años, asistió a la escuela, pero enfrentó grandes problemas. Cuando su familia regresó a Oregon, él estudió en la escuela primaria de Walterville en Springfield. Sus profesores consideraban a Kip inmaduro, con escaso desarrollo afectivo, lo que decías hace ratito, de Ujú. que los maestros hacen como una evaluación Los maestros ya de... habían detectado Ujú, que sí, tenía esas deficiencias sí, sus maestros, así emocionales. es, a los 6 años consideraron sus profesores que era inmaduro, con escaso desarrollo afectivo, fuertes problemas conductuales y un bajo coeficiente intelectual. Basándose en esta recomendación, sus papás lo obligaron a repetir el primer año. Mm. Cuando llegó a cuarto grado, Kip se le diagnosticó dislexia y fue inscrito en clases especiales. Este muchachito creció en un entorno familiar cálido, con unos padres muy atentos, una comunidad que lo confortaba bastante. Pese a los problemas que tenía estos de dislexia, de De como, aprendizaje. ajá, de aprendizaje, de falta de afecto, etcétera, etcétera, eh, nada en el expediente hacía pensar que fuera un chico predispuesto a la violencia, ¿no? Aunque era frecuente que él dibujara, pues vaya, ilustraciones relacionadas con muerte o asesinatos en sus cuadernos escolares. Ujú. O sea, Pero es como, normal, ¿no? Porque de repente es si, lo que ven si el a niño ve veces. caricaturas violentas, Ujú, pues es normal que va a dibujar cosas con sangre. así es. Sin embargo, durante su adolescencia, Kinkel enfrentó varios problemas legales. Fue arrestado por primera vez a finales de 1996 por el robo de unos cassettes en una tienda. El 4 de enero del 97 fue detenido en Oregon después de que él y sus amigos tiraran piedras a los coches que pasaban por la carretera. Bueno, cualquier travesura, ¿no? Como, bueno, pero acuérdate de la película del Ángel Malvado también, que hacen Bueno, esas así fregaderas. empiezan, Ajá. así empiezan. No, y además imagínate que tú le rompes el vidrio a alguien en la carretera, se descontrola y en lo que puede Sí, terminar, ¿no? bueno, es que no miden consecuencias los niños también. O sea, para ellos es un juego. Sí, es un juego que no miden, como dices, consecuencias reales, ¿no? Después de este segundo arresto, fue condenado a 32 horas de servicio comunitario y se le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica. Más tarde lo pusieron en psicoterapia. Su padre al inicio se negó a que aprendiera el manejo de armas de fuego, como que Ok. dijo no, pero después inscribió a su hijo en los cursos de seguridad para manejo de armas. Oh, pues señor, Ujú. decídase. Con el tiempo,
su papá le compró un rifle calibre 22 No, bueno. y una pistola Glock de 9 milímetros. Ya Por- sabes que en Estados Unidos es muy común que les enseñen y tienen que esta tienen una cultura de las cultura de las armas, armas bien cabrona. muy fuerte. Cuando Kip tenía 15 años, su psicólogo de nombre Jeffrey Hicks le recomendó al papá, a Bill Kinkel, que dejara a Kip tener armas en su poder, ya que sentía que sería una buena terapia. El psicólogo le El psicólogo le recomendó recomendó al al papá que dejara que el niño Kip... ¡Qué horrible psicólogo! Pues, Le- ¿cuántos años tenía Kit en eso? 15 años. De todas maneras. Entonces o sea, a los 15 años el psicólogo le dice al dale una papá de Kip. pistola, señor. Sí, es buena, es muy buena buena terapia. terapia que su hijo que dibuja monitos muertos tenga una pistola, ¿no? Le dijo pues que sería una buena terapia. No. Entonces, ya, por ese tiempo, Kinkel tuvo una novia con que tuvo una relación amorosa y pues era la única que tendría, ¿no? Porque pues chiquito ya sabes, Ajá. ¿no? Un amigo de nombre Corey Ewert había robado una pistola de la marca Pietro Beretta, calibre 32, con 9 balas. El arma pertenecía a Scott Kinney, el padre de uno de sus amigos, y se la vendió a Kinkel, a este muchachito, quien pagó $110 Pues para... nada. Pues sí, Ajá. no, nada, por el arma. Y un Después chicle. la metió en una bolsa de papel, de esas de papel de estraza, y la Ujú. guardó en el casillero de la escuela. Ok. Scott Kinney, de pronto, pues el dueño de esta arma, descubrió pronto que le faltaba el arma y le llamó a la policía pues para denunciar, ¿sabes qué? Me falta un arma. Les dio una lista de nombres de los estudiantes que creía que podían haberla robado. Entonces enseguida, pues bueno, dijeron, a ver, vamos a revisar, pero para suerte de este no estaba el nombre de Kinkel, no estaba en la lista que dio. El 20 de mayo del 98, las autoridades de la escuela se dieron cuenta de su posible participación y lo mandaron llamar. Cuando le interrogaron a las autoridades de la escuela, el muchachito respondió tal cual: miren, voy a ser sincero con ustedes, el arma está en mi armario. Así. Ujú. Lo expulsaron de la escuela llamada Thurston High School y él y su amigo fueron detenidos, porque pues obviamente por Claro. robo y por posesión de armas, ¿no? ¿Estuvieron en prisión? No, los dejaron libres bajo fianza y este muchachito regresó a su casa. En esa misma tarde, su papá le dijo que sería enviado a un internado si no cambiaba su actitud. Ajá. A las 3:30 horas, Kinkel tomó del armario su rifle Ruger semiautomático, lo cargó y se dirigió a la cocina donde le disparó a su papá. Ok. Le disparó en la parte posterior de la cabeza. Después esperó a que su mamá regresara a la casa y cuando ella llegó se dirigió hasta las escaleras del garage de la planta baja alrededor de las 6 de la tarde. O sea, esperó casi 2 horas y media A que su mamá a que llegara. su mamá llegara. Ajá. Kinkel le dijo: ¿te quiero, mamá? Y le disparó en repetidas ocasiones. Ay, ¿por qué? 3 veces en la cara, 2 veces en la parte posterior de la cabeza y 1 vez en el corazón. Kinkel arrastró el cuerpo de su madre desde la parte de la base de las escaleras y la puso junto al cuerpo de su papá en el piso del baño. Colocó una sábana blanca sobre cada uno de ellos y cerró la puerta. Poco después le llamó un amigo, con quien conversó durante más de 1 hora con aparente tranquilidad. O sea, No le comentó llamó y nada, como o sea, fue otro tema la plática. Después se preparó un tazón de cereal con leche, leyó el periódico y durante esa noche reprodujo varias veces la canción Lipstadt de la banda sonora de la película Romeo y Julieta. La canción seguía una y otra vez, así durante varias En horas un le loop. estuvo. Ajá. Acabo de matar a mis padres, no sé qué está pasando, amo a papá y mamá tanto, acabo de conseguir 2 crímenes para mi expediente. Ellos no se merecían eso, lo que he hecho los destruiría. La vergüenza sería demasiado para ellos, no podrían soportarlos, estoy tan apenado, soy un hijo horrible, deseo que me hubieran abortado. Destruyo todo lo que toco, eran gente maravillosa. Es lo que confesó en su interrogatorio. Ah, ok. Pensé que lo había publicado en Twitter o no sé. Pero esto nada más fue el inicio Ajá. de todo el rollo. Porque el 21 de mayo, Kinkel condujo una Ford Explorer de su mamá hasta la escuela secundaria. Ah, o sea, todavía no descubren los cuerpos. No Esto descubren los sigue. cuerpos, así Ok. es. Acuérdate que esto pasó ahora verás, el 20 de mayo. O sea, un día Ujú. después, agarra la camioneta de su mamá, se va hasta la escuela secundaria, traía él un abrigo para ocultar las 4 armas que llevaba, Ya se quedó un cuchillo de caza, su pistola Glock,
otras 19 pistolas y el rifle Luger y una calibre 22. Pistolas. Llevaba además 1127 cartuchos útiles. Okay. Los traía escondidos en el saco. Eso? Pues es que imagínate, si son armas cortas, pues bueno, sí las puedes esconder en varios lados, Y que ¿no? parecía así el tío Cosa, ¿no? Con su, o sea, bolonón del Era abrigo. como los que te venden los relojes y se abría así la chamarra. No, No quiero una pistolita, oiga. Se estacionó fuera de la escuela, entró por el pasillo principal y disparó 2 veces. Hirió de muerte a Ben Walker y a Ryan Atterbury. Luego se encaminó a la cafetería y caminando a través de ella disparó 51 tiros con el rifle, hiriendo a 25 estudiantes y matando a la comisaría de policía. O sea, ya ves que tienen al un comisario, guardia. como al prefecto. No, a la mujer. A ver, pero fue una ráfaga, ¿no? No iba Sí, así como, a ver, ustedes grupo de sexto, los odio. Tiró fue a a quien le dieron. A lo locochón. Ajá. Hirió a 25 estudiantes y mató además a Michael Nicholson. Cuando era llevado a la comisaría de policía, obviamente lo lograron detener. Kinkel logró liberarse y se lanzó con el cuchillo que había llevado oculto, agrediendo al oficial de policía de nombre Al Wharton. Mientras pues lo es que hacía, nadie se iba a imaginar que y venía tan armadísimo. No, se traía, le quitaron, pero traía todavía un cuchillo Por escondido. eso, o sea, y aparte dices, es un niño, no ¿Qué va me va a traer, a hacer? No es un muchachito de 15 ¿quién va a años. pensar que es un MacGyver ahí? Entonces, mientras estaba agrediendo al oficial, le gritaba, dispárame, máteme. Pero la gente lo reció gas pimienta Pues y sí. le pidió que lo hiciera, ¿no? La policía encontró los cadáveres de su padre esa misma tarde y la canción seguía sonando, o sea, seguía en el loop. Ajá. Esta canción la dejó en repetición, ¿no? Kipling declaró que quería proteger a sus padres de la vergüenza de su expulsión y su arresto habían causado, o sea, la expulsión de la escuela y el arresto por la pistola que había poseído. Pero, a ver, no entiendo su lógica, quiere así de, ay, es que me expulsaron, entonces voy a ir a matar un montón de gente y voy a matar a mis papás para que ellos no se agüiten porque me expulsaron, o sea, su lógica, no, está muy mal ese chavo. El 24 de septiembre del 99, 3 días antes de que el jurado diera su veredicto, Kinkel se declaró culpable. Pues claro. Y fue condenado a 111 años de prisión. No tiene posibilidad de libertad condicional. Tras escuchar su sentencia, Kip Kinkel pidió disculpas por el asesinato de sus padres y el tiroteo de la escuela. El 11 de junio del 2007, ya casi cerca de cumplir 25 años, que es la edad máxima que permite la ley estadounidense en una cárcel para menores de Oregón, fue transferido por la autoridad juvenil a la correccional de McLaren. Y fue A ver. No. Ahí de te la va. correccional lo mandaron a prisión. De la correccional, de McLaren lo mandaron a la prisión correccional estatal de Oregon. Y en ella pues ha permanecido hasta la fecha. Pero tiene, o sea, no puede salir, ya está juzgado como adulto. Ok, es lo que te iba a preguntar, porque a veces juzgan como niños y dicen, en 35 como años menor, como menor puede permanecer hasta los 25 años, o sea, si lo condenaron como menor, entonces hasta los 25 años puede permanecer en una correccional. Ya de ahí, como dirían en México, pasa a la casa grande, y en la casa grande, pues bueno, ahí permanece, donde va a purgar sus 100 y tantos años de condena. Era hijo único, ¿verdad? Al parecer sí, no mencionan que tenga hermanos ni mucho menos. Entonces, ¿te fijas cómo coincide con lo que mencionan los expertos? O sea, de que tiene de que estaba muy consentido, hijo único, muy problemas permisivo. de autocontrol, por eso, demasiado permisivos, Sí. falta de autocontrol, problemas de educación, bueno, problemas de aprendizaje, y pues detonan este tipo de conductas. Y que lo sepan los estadounidenses, su problema no está en los videojuegos, ni en lo que ven, ni en lo que escuchan los niños. Su problema está en que son muy permisivos con las armas. Y desde chiquitos los enseñan y les dan permiso de tenerlas, y es como si tuvieran una Barbie, ¿no? Pues es que hay un chiste, a mí me encanta un chiste, creo que es Chris Rock el que lo cuenta, que dice, es que el problema no es las armas, el problema son las balas. Dice, si tú subes el precio de las balas, entonces, dice, eso bajaría muchísimo el índice delictivo, porque lo que va a pasar es que dice, si alguien te quiere hacer daño, va a decir, vas a ver, voy a tener que trabajar un montón y ahorrar y poder comprar una bala y te la voy a meter en la cabeza, o sea, porque pues dicen, es que el problema no son las armas, son precisamente las balas. Pero bueno, no, pues digo pobrecito y no pobrecito, pero también te quedas así como de what the fuck. No, pues a cuánta gente le jodió la vida, ¿no?
Bueno, sigo sin creer lo del psicólogo diciéndole al papá, Sí, dele un arma. dele un arma, así eso le va a como, ayudar. también el papá, pinche sentido común, o sea, una cosa es que el psicólogo esté tonto y otra cosa es que el papá sea muy, no manches. Bueno, yo traigo este otro caso de Anissa Weier y Morgan Geyser. Las dos son unas niñas, también en Estados Unidos. Ellas intentaron asesinar a su amiguita. Eran tres niñas amigas y dos confabularon para matar a una de ellas. Esto sucedió en mayo del 2014. Ellas eran amigas desde hacía bastante tiempo, sobre todo Peyton y Morgan habían sido amigas desde el kinder y Anissa se integró con ellas después en sexto grado. Ellas iban a celebrar el cumpleaños de Morgan. Entonces iban a hacer una pijamada en casa de ella. Uh-huh. Era viernes y pensaban festejar el cumpleaños con pizza y disfraces. Su mamá, la mamá de Morgan, no se dio cuenta de ninguna situación rara ni nada, pero esa tarde las tres al salir del colegio se fueron directamente a la casa de la cumpleañera y Peyton notó que sus amigas estaban medias extrañas, como que se cuchicheaban cosas, y, ajá, y ella así como de, ¿y de qué se la mandó? No, nada. Entonces como que, pues eso le sacó de onda, pero dijo, bueno, X, ya ha pasado otras veces que se cuchichean. Entonces, después de jugar, se fueron a dormir. Aquí Peyton dijo que se le hacía muy raro que Morgan inmediatamente como que quiso dormirse, cuando en otras pijamadas normalmente querían desvelarse hasta ver a qué horas aguantaban. Entonces esa noche, así como de, sí, ya hay que dormirnos. Entonces Peyton dijo, qué raro, ¿no? Porque ella siempre se quiere quedar más tiempo despierta, pero no le dio importancia tampoco. En la mañana, las tres niñas desayunaron junto con la mamá de Morgan y le pidieron permiso para ir al parque para pasar un día o una tarde al aire libre. A la mamá no le pareció extraño, era una situación que pasaba muchas veces y les dijo que adelante, que se fueran. Se fueron a un parque que se encuentra en un área boscosa de Waukesha, en un suburbio de la ciudad de Milwaukee, en los Estados Unidos. Ahora, por la descripción del parque, yo me imaginé más o menos que era así como boscoso. Bueno, aquí no tenemos bosque cerquita, pero me imaginé que era así como La Campana. O sea, que hay como sendas de ciclistas y hay trotapistas y hay algunos espacios de picnic y así, ¿no? Pero sí hay mucho... Era como Chapultepec, para los que conocen Chapultepec, tiene zonas para poder correr, para poder andar y es un bosque. Entonces, más arbolado. Y tiene también servicios, porque en este caso, pues este parquecito tenía un baño que tiene una relevancia en la historia, ¿no? Ajá, de hecho fue aquí en los baños públicos en donde Peyton sufrió el primer ataque. De hecho, Anissa empezó a golpearla en la cabeza, o sea, agarró la niña del cabello y la azotó con la pared. Entonces Peyton se quedó así como de, oye, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasa? Entonces, como no la golpeó lo suficientemente fuerte, porque lo que Anissa quería era dejarla inconsciente, como que dijo, no, pues no voy a poder hacerlo, entonces se rindió y le dijo, ay, es bromis. Como bromis. Ajá, es bromis. Y ella así como de, bueno. También ahí Peyton era de que ya dijera, no, ¿sabes qué? Me voy. O sea, no te voy a aguantar tus cosas. Mira, y me voy. Ahí te va. Yo cuando leí y escuché de este caso también pensé de por qué no se va, pero híjole, los adolescentes a veces lo que platicábamos el otro día, para querer encajar, a veces haces cosas bien tontas. O aguantas cosas muy tontas. Por decir, entonces, es que me van a quitar su amistad, es que me van a dejar de hablar. Entonces, no, pues ay, qué bueno. Vamos a pensar. Entonces, se adentraron en el bosque y Morgan y Anissa se pusieron de acuerdo para engañar a Peyton y le dijeron que iban a jugar a taclearla. Entonces, Anissa, que era un poquito más rollicita, se le deja ir a Peyton y la deja tirada en el piso. Y le dice, vamos a jugar a que tú eres una gacela y yo soy un león. Entonces ella está tirada y Peyton así como de, este juego no me gusta. Entonces de repente Morgan, de entre su mochila y la chaqueta, saca un cuchillo de 13 centímetros y se lo entrega a Anissa y le dice, toma, apuñálala. Entonces Peyton se queda así como de, no, güey, qué pedo. Entonces Anissa le regresa el cuchillo a Morgan y le dice, no puedo, o la sostengo o la apuñalo, entonces no puedo. Entonces Morgan le dice, ok, sujétala, voy a hacerlo cuando tú me digas. Entonces Anissa le da luz verde a Morgan. Luego le dice algo así como gatita, ¿no?
No, Cuando tú me digas gatita o algo así, no, sí, le dice, algo cuando así. tú me digas y le dice, listo, ahora, vuélvete loca. Ah, Le vuelve, dice, pero go crazy. sí tenían, sí les decía algo así como gatita. Estoy casi seguro que tenía un apodo que le Bueno, decía yo así no como encontré ese gatita. dato, Ujú. pero sí, sí le dice, vuélvete loca. Entonces lo que reporta ahí Morgan es que empezó a apuñalarla 19 veces. Cuando terminaron, la cubrieron de hojas y unas ramas y la dejaron ahí tirada, ¿no? La dieron por Obviamente muerta. ellas se habían retirado del camino concurrido, estaban en una Ujú. zona un poquito llena de árboles y musgo, entonces pues no, no se veía claramente la niña. Este... mm, 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 mm. Ajá. Te digo, sé que la dieron por muerta y la cubrieron pensando que ya había sido, pues es que la habían apuñalado 19 veces, hazme el favor. Sí, no, pensaron que ya se había muerto, entonces se fueron, ¿no? Ellas se retiraron de la escena, Peyton se quedó tirada como diciendo que acaba de pasar y aparte pues desangrándose, entonces ella empieza a arrastrarse hacia la senda más cercana que encontró, que era como una ciclopista. En ese momento, la encontró un Pues ciclista, ujú, ajá, un ciclista que iba pasando y le dice, oh por Dios, ¿qué te ha pasado? Y la niña le dice, me atacó mi mejor amiga. O sea, todavía le dice su mi mejor mejor amiga. amiga. Entonces, de los 19 cuchillazos que le dieron, 5 le atravesaron el brazo, 7 la pierna, uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, Ujú. otro le hirió el estómago y los 3 restantes fueron en el diafragma. Pero hubo un navajazo que fue el más sonado del caso porque estuvo a menos de 1 milímetro de la arteria coronaria, entonces estuvo súper cerca del corazón. Ujú. Dicen que si la niña hubiera apuntado tantito más cerca, no hubiera ni podido arrastrarse Peyton porque se hubiera desangrado Desangrado en ese momento. inmediatamente. Ujú. Entonces, pues rápido el ciclista que la encontró la llama al 911 y pide ayuda para la niña y los paramédicos alcanzan a llegar antes de que se desangre. Mientras tanto, Morgan y Anissa se van por la carretera hacia rumbo como para un Walmart. Se lavan la ropa, bueno, se cambian de ropa en un baño y salen hacia la carretera porque querían llegar a otra parte de ese mismo bosque en donde se supone que hay un castillo, porque ellas creían que lo que habían hecho en realidad era un sacrificio que ellas ofrecían precisamente a Slenderman. Que Slenderman es un personaje de ficción, ya hemos hablado de él en otras ocasiones, que nace de una creepypasta del 2006, me parece. Y estas niñas eran fanáticas de Slenderman. Conocían, bueno, habían leído todo lo que pudieron en Reddit, veían videos de Slenderman, veían historias, jugaban el juego, entonces ellas estaban fascinadas y ellas pensaban que si no mataban a Peyton, entonces Slenderman podía venir y matar a su familia. Se supone que de las leyendas que leían estas dos niñitas era que si le ofrecían un sacrificio, Slenderman se las iba a llevar a vivir a su mansión. Y que Y que las iban iba a a ser ser sus, como como sus sus ajá. aprendices. Se supone que tenían Ajá. esa idea. Ellas querían formar parte de eso, pues, o Ujú. sea, era algo que a la vez le daban miedo y a la vez lo idolatraban, lo veían como una figura en la que querían convertirse o que Y querían fíjate, acompañar. durante la pijamada, esta niña Morgan ya había puesto su alarma, no recuerdo, pero como 3 horas después, para despertarse y ahí iban a cometer el asesinato. Es que Morgan lo confesó en las En los, entrevistas, le dicen, en los interrogatorios lo dice. ¿ya lo habías pensado? Y dijo, sí, de hecho, Anissa y yo lo platicábamos en el autobús y usábamos Ujú. palabras claves para comunicarnos y no decir cuchillo y decir otra palabra, o no decir asesinato y decir otra palabra. Dice, pero ella y yo lo platicamos desde mucho tiempo atrás. Incluso, dice, puse mi despertador porque pensábamos hacerlo ahí mientras Ujú. ella estuviera dormida en mi casa. Pero luego nos arrepentimos porque pensamos que qué íbamos a hacer con el cuerpo y luego se iba a hacer un cagadero de sangre. Entonces, Ujú. aquí estás hablando con una niña de 12 años Ujú. que está premeditando Y qué con va la a frialdad. hacer y cómo va a pasar y a ver, para no ensuciar mi recámara y bla, bla, bla. Entonces, por eso, mejor dijeron en la noche no y nos la llevamos en el día al jardín para hacerlo allá. Después Anissa dijo en sus declaraciones que ella le había pedido a Morgan que no lo hicieran en la noche porque podían darle o regalarle una mañana más de vida a Peyton. Ujú. O sea, qué dadivosa, ¿no? Entonces, obviamente las heridas no alcanzaron órganos vitales, pero pues sobrevivió al brutal ataque. Morgan y Anissa fueron encontradas
Ajá, Morgan y Anissa fueron encontradas. Ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde, sentadas al costado de la ruta interestatal 94, en una bolsa que llevaban, la policía encontró el cuchillo que habían usado para ejecutar el plan y también tenían o mostraban, Anissa sobre todo, sentimientos de culpa. O sea, ella sí la notaron como que un poquito ofuscada, como llorando, como preocupada, pero Morgan no. Morgan completamente psicópata, así, alienada de la situación, X. De hecho, en cuanto los policías empezaron a interrogar a Morgan, lo primero que les preguntó a los policías fue, ¿ella está muerta? Y el detective quiso saber si se arrepentía de haber apuñalado a una de sus mejores amigas, y Morgan respondió con una voz así como, pues de niñita, ¿no? Que dice... Lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar. Es más fácil vivir sin culpas. Entonces, pues el policía se quedó frío, ¿no? O sea, ¿qué onda una niña de 12 años así, sabiendo, o sea, siendo completamente consciente de que acaba de apuñalar a una de sus amigas y que está al borde de la muerte, pues, la niña? Y la otra así como de, ajá, ¿y me traes unas papitas? Prácticamente, ¿no? Así, súper fría. Entonces el investigador le preguntó si había pensado qué iba a pasar luego de apuñalar a Peyton, y de nuevo Morgan le contestó, no sabía realmente, pensé que iba a estar en problemas. Mami siempre dice que todo lo que haces finalmente te alcanza, y bueno, lo hizo. Entonces, sí estaba consciente, estaba cuerda, o sea, sí tiene un problema de psicopatía, pero no está loca. Entonces, pues dejó a los policías en shock, ¿no? Obviamente el creador de Slenderman, que es Eric Knudsen, hizo una declaración al respecto y dijo que le parecía que era algo horrible, que él únicamente pues se había inspirado en los escritos de H.P. Lovecraft y Stephen King, y había creado a un personaje imaginario, pero que nunca pensó que iba a escalar a tanto y que iba a tener tantos fans, y que pues una cosa es disfrutar el género de horror en historias o en creepypastas o lo que sea, y otra cosa es asimilarlo como una realidad y pues bueno, de ahí la psicopatía, porque luego descubrieron que Morgan también tenía esquizofrenia. Entonces pues escuchaba voces y bla bla bla, pero los papás nunca se dieron cuenta. Morgan y Anissa habían descubierto Slenderman en una web de creepypastas, en la wiki de las creepypastas, y dijeron estar convencidas de que él era real, y habían planeado matar a Peyton para proteger a sus familias de que este personaje les pudiera hacer daño. Sostenían que una vez consumado el crimen, ellas le habrían probado al siniestro hombre imaginario su lealtad, y entonces serían sus sirvientas y vivirían con él en su mansión. El autor de Slenderman, cuando se enteró, pues bueno, ya dijo así como de, a ver, niños, cálmense, esto es falso, no pasa nada. O sea, sé que hay muchos que están haciendo videos virales de que lo ven de verdad y eso, pero no, o sea, todo es una fantasía y esto no existe. Entonces, dicen que por mucho tiempo Morgan y Peyton fueron únicas amigas. Fue hasta sexto grado que se unió a Anissa, y dicen que ella fue el catalizador para jalarlas hacia el mundo de Slenderman, porque ni Peyton ni Morgan lo conocían hasta que conocieron a Anissa. Entonces realmente creo que fue una situación de eventos desafortunados que fueron juntándose para que esta situación se diera, y aunque no murió Peyton porque ella sobrevivió, quedó fuertemente traumada por la situación, al grado de que después de recuperarse de las heridas del hospital únicamente dormía con su mamá. O sea, no podía dormir ella solita porque le daba miedo todo. Y dicen que todavía a la fecha, porque creo que ahorita tiene como 17 años, duerme con unas tijeras bajo su almohada porque piensa que alguien puede llegar a atacarla, y entonces con las tijeras pues ella piensa defenderse. Entonces estamos hablando de un estrés postraumático que está sufriendo, pero que pues poco a poco se está recuperando. Incluso una de las declaraciones más fuertes que daría Anissa durante el interrogatorio que se le hizo para el juicio, decía que para matar a alguien no hay que mirar a la víctima a los ojos, porque es mejor hacerlo cuando está inconsciente o dormida, porque ella tenía la creencia de que si tratabas de atacar a alguien pues despierto, entonces ibas a poder verte a ti misma en los ojos de la víctima,
y entonces era como asesinarte a ti mismo. Entonces estamos hablando de unas ideas y unas creaciones imaginarias bien cabronas de las niñas. Entonces por eso, yo creo que por eso quiso tirarla al piso boca abajo para no verle los ojos y pero de todas maneras, o sea, se me hace súper creepy que lo hayan hecho con una de sus mejores amigas, pues, se supone. Entonces ahorita Peyton sufre de problemas para encontrar amigos. Sí, pues Tiene para problemas socializar. de socialización y no confía en la gente, no tiene amigos prácticamente, salvo su familia, que es la más cercana. Y cuando ella regresó a clases, pues ella tenía mucho miedo de encontrarse con Anissa y Morgan, pero obviamente, pues no, le dijeron, tú no te preocupes porque ellas están en un juicio, o sea, a ellas las tienen que juzgar. En agosto de 2017, Anissa se declaró culpable de un intento de homicidio en segundo grado y en diciembre de ese mismo año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica, luego de que fuera declarada enferma mental al momento de efectuar el ataque. Ahí estará hasta que cumpla 37 años. Por otro lado, Morgan Geyser se declaró culpable también de intento de homicidio en primer grado y fue condenada a 40 años de reclusión, ya que ella fue la que realizó las puñaladas, fue la autora material. Se le está dando tratamiento psiquiátrico y podría estar presa hasta los 53. Fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. Creo que para no hacerlo más largo podría quedarse ahí. Es que la historia está larguísima. Entonces, pues nada más lo que mencionan los expertos es que pues esta historia tiene los condimentos necesarios para hacer que las víctimas en su edad se pudieran convertir en asesinas indirectas por la creencia que ellas adquirieron de una leyenda urbana, de una creepypasta, y que revisen los padres de familia a sus hijos, el comportamiento de sus los hijos, contenidos que revisan en también internet, los filtros y bla bla bla, y que no está mal si a un niño le gustan las cosas de terror, o sea, no es nada malo, pero como tú dices, hay que orientarlos, tienen ¿no? que llevar una guía. Así es. Entonces, pues bueno, es lo que dicen, el internet puede estar lleno de cosas muy padres para aprender y para enseñar, pero también puede ser un lugar lleno de cosas malévolas. Sí, pues está lleno de... Hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Sí, entonces hay que ver diferentes fuentes porque no podemos quedarnos con lo primero que encontremos. Por último, ya en 2017 HBO lanzó un documental sobre la historia y el juicio de esta situación de las chicas, de las niñitas. Y después hicieron una película que se llama The Wicked o La Maldad, en donde reconstruyen la historia de los interrogatorios policiales. Después, en el 2018, hicieron una película que se llama Terror en el Bosque, también inspirada en el bosque. El caso. Ajá, y fue producida por Christina Ricci, emitida en Timeline. Me imagino que nada más salió para la televisión. Y en 2018 también sale la película de Slenderman, que desde que vimos el tráiler vimos que iba a estar chafísima. Y sin embargo recaudó $52 millones. También en la serie de La Ley y el Orden, en el capítulo 16, se hace referencia al caso de estas chicas de Slenderman, y en Mentes Criminales hubo otro episodio en 2018 dedicado a ya nomás les faltó sacarlo en La Rosa de Guadalupe. Yo creo que también hay, nada más que no vemos tanto La Rosa de Guadalupe, sería cuestión de revisar el catálogo. Es que La Rosa probablemente... de Guadalupe, todo lo que sale en internet y todos los casos así, los tienen que poner sí o sí. Sí, no, es lo más seguro que sí exista, entonces no lo dudo ni tantito. Nah, ni yo. No me quedan dudas. Y pues bueno, hasta ahí la historia de estas dos. De Anissa y Morgan. Anissa y Morgan. Está canijo, ¿no? De cómo unas niñas aparentemente normales de repente pueden tomar la decisión de... Digo, la decisión por una fantasía, porque es eso, o sea, es una fantasía. Ellas hicieron una idea en la cabeza de una historia, porque realmente pues empezaron a meterle hasta de su cosecha, ¿no? Yo creo también las niñas. Pues es que yo no sé en dónde habrán visto eso de que No, si de la ofrecías mansión. un ritual y que la mansión, o sea, yo también he leído sobre Slenderman y No eso hay. nunca me lo había topado, entonces No, seguramente otro usuario en lo algún foro subió. más local de Ajá. ellos quizá, o a alguien se le ocurrió, y por eso hay que tener cuidado. Sí, con lo que está leemos. lleno de desinformación. ¿Qué otro El traes? siguiente caso es de Joshua Phillips, de 14 años. Bueno, pues Joshua, el nombre completo es Joshua Earl Patrick Phillips, nació el 17 de marzo del 84. Es un asesino americano de Jacksonville, en Florida,
y él fue condenado en julio de 1999 por el asesinato de una vecinita de 8 años llamada Maddie Clifton. En noviembre de 1988, cuando Joshua tenía 14 años, pues en la actualidad él está cumpliendo una cadena perpetua sin libertad condicional. Este asesinato, igual que el caso de Anissa y demás, fue cubierto por los medios de comunicación, de tal modo que se hizo un documental también titulado Why Did Josh Kill? O ¿Por qué mató Josh? ¿No? Ah. Y hasta ahí la historia, no es cierto. Y ya, gracias. Philip nació en Jacksonville, en Florida, el 17 de marzo del 84. El padre de Josh, de nombre Steve, era un hombre que medía 1,98 y era muy dominante con su mujer y su hijo. Tenía un carácter muy muy violento. En una serie que se llama Too Young to Kill, que es muy, muy jóvenes para matar. Creo que sí la he visto. Entrevistan a Josh y él dice que recuerda un momento en su vida en el que entró a la habitación de sus papás para ver el puño, para ver cómo el puño de su papá destrozaba a través de la pared. O sea, cómo su papá golpeaba la pared y la destrozaba, ¿no? Okay. Esto hizo que Josh, en un arranque de ira, sí, ya sabes que las paredes allá son de tabla roca, ¿no? Eso hizo que pues Josh le tuviera un miedo muy grande a su papá. Y porque pues el papá, te digo, imagínate un mononón de 1,98. ¿Cuántos años tenía? Y que era muy estricto. Él tenía 14 años cuando cometió el crimen. Okay. El 3 de noviembre de 1998, alrededor de las 5 de la tarde, Maddie Clifton desapareció. Maddie Clifton era la vecinita, la que te digo, la niña de 8 años, la víctima. El primer sospechoso mencionado en el caso fue un vecino de nombre Larry Grisham. Este muchachito había sido arrestado 2 veces, esta persona había sido arrestado 2 veces en el pasado, entre 15 o 20 años antes de que sucedieran los eventos, por casos de agresión sexual, pero en ambos incidentes los cargos fueron desestimados. Grisham falló un test de detector de mentiras en relación con la desaparición de Maddie. Entonces, pues esto dijeron, a ver, está fallando que acuérdate que los detectores de mentiras no son muy fiables, ¿no? También en ciertos casos. No, los puedes engañar, sí. De hecho, hay libros que te dicen cómo hacerle. Los puedes engañar o lo puedes fallar aunque no tengas culpabilidad. Eso es lo que le pasó a este Grisham, ¿no? La policía suspendió la búsqueda de Maddie, pero la comunidad, incluyendo unos 400 voluntarios, siguieron haciendo la búsqueda. Se ofreció una recompensa que inicialmente era de $50,000, pero después se duplicó a $100,000. Uno de los voluntarios para la búsqueda de Maddie era Philip. El mismo perpetuador era el que estaba buscando. Se ofreció de voluntario para buscarla, es ¿no? Como Eric el niño de el lentes. pelirrojo. Lo mismo. Como para decir, no me voy a ver sospechoso si me ofrezco, ¿no? El FBI se involucró en el caso, se repartieron folletos por toda la ciudad y bueno, obviamente entre los lugares donde se repartió fue un juego llamado Howard's Bengal. Y el programa de televisión que se llama America's Most Wanted también ofreció dar la cobertura de la historia. La búsqueda terminó una semana después de la desaparición, cuando la madre de Joshua, de nombre Melissa, fue a limpiar la habitación de su hijo y descubrió que su cama de agua parecía tener una fuga. Ok. Después de examinarlo un rato, descubrió el cuerpo de Maddie escondido debajo de la cama de agua. Creo que sí había escuchado de este caso. A ver, síguele. Obviamente pues salió atemorizada, aterrada de que estuviera entre la base y el colchón, de la cama de agua pues, no el colchón, no la cama de agua, y salió a llamar a la policía, ¿no? Phillips fue arrestado ese día en su colegio, o sea, fueron por él a la escuela y fue puesto en máxima seguridad, y durante su primera aparición en el tribunal se determinó que la causa de muerte de Maddie Clifton fue debido a que la apuñaló y apaleó con un bat de béisbol. Philip declaró que el suceso ocurrió una tarde en que estaba solo en casa y Maddie fue hasta ahí para preguntarle si salía a jugar a béisbol. Philip accedió, aunque no le permitía traer amigos a su casa mientras sus padres no estaban en la casa. Mientras estaban jugando béisbol, Maddie lanzó la bola y él la golpeó. Maddie le lanzó la bola y él la golpeó. ¿Golpeó la bola o la niña? No, ella le lanzó la bola y él bateando le pegó con la pelota, se supone. Eso es lo que dice él. Lo que provocó que la niña pues, le pegara en el ojo
y que le hizo sangrar, ¿no? Estuvo pues llorando y gritando, obviamente, pues una niña de 8 años, y pues este niño entró en pánico y temiendo que la reacción de su padre fuera de que lo Que lo fueran a regañara. regañar. Oye, Ajá. pero, o sea, entras en pánico y llamas a los bomberos o a la policía o a seguros infantiles, no sé, 911. No agarras ni la puñalas o la matas a Pues batazos. mira, la lógica de este muchachito fue, me va a regañar mi papá porque no me A lo permiten que mejor la tenga mato. visitas en la casa. Le pegué sin querer con una pelota en el ojo a la niña mientras Sí. estamos jugando. Está sangrando porque la lastimé. Entonces lo que hizo fue arrastrar a la niña hacia su casa y entonces la empezó a estrangular con el cable de un teléfono durante alrededor, dicen, de 15 minutos. O sea, No, pues. durante 15 minutos lo estuvo estrangulando. Después la golpeó con el bat de béisbol y la ocultó debajo de su cama. No mucho después de que el padre de Josh entrara en la casa, Josh fue a hablar con él durante un momento y luego volvió a su habitación y descubrió que Maddie todavía estaba viva quejándose debajo de su cama. Shit. O sea, todavía de que le Estaba estranguló y le viva. pegó con el bat, todavía tenía signos de vida. Quitó el colchón y la apuñaló 11 veces. Güey. No. Joshua, como te digo, había formado parte de las patrullas de búsqueda durante la semana que se hizo Entonces, pues que ¿cuántos días reportaron estuvo la la niña desaparición. en Pues el... más de una semana estuvo ahí abajo de su colchón. Pues como Mínimo tipo bajo Colette, ¿no? más de una semana. Ajá. Philip fue acusado obviamente de asesinato en primer grado y su juicio se llevó a cabo en Polk Country debido a la gran cobertura mediática que esto llevó. Fue sentenciado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por ser menor de 16 años no era apto para la pena de muerte, Ujú. bajo las leyes de Florida en aquel momento. Mientras que en la autopsia no se encontró rastro de agresión sexual, al menos. El cuerpo de Maddie fue encontrado desnudo de la cintura para abajo, o sea, por alguna razón La quitó le la quitó la ropa. ropa. Ujú. El asesinato pues parece haber sido motivado por el miedo que le tenía Philip a su padre, que además era alcohólico, y pues que se hubiera, como te digo, se hubiera enojado mucho si hubiera encontrado a Maddie dentro de su casa, porque no le permitía, ¿no? En este programa de televisión que te digo de Too Young to Kill, dice Joshua Philip que si pudiera dar marcha atrás lo haría, y pues obviamente luego se soltó a llorar, ¿no? Phillips asistió a Blackstone Career Institute, un programa de aprendizaje a distancia ya dentro de esta correccional, graduándose con Institución. un título de asistente jurídico en 2007. Trabaja como asistente jurídico ayudando a otros presos con sus apelaciones. Un tiempo después del juicio, los padres de Maddie Clifton, Steve y Sheila Clifton, se divorciaron tras 25 años de matrimonio. En el año 2000, el padre de Joshua, Steve, murió en un accidente de tráfico. Pues bueno, ya para terminar, este muchacho ha hecho varias apelaciones. En el 2002, una corte No, pero ¿qué va a apelar? O sea, trató de apelar, pero bueno, en el 2002 la corte ratificó la condena que tenía contra Phillips, que es de cadena cadena perpetua. perpetua. En diciembre del 2004, Melissa Phillips, la madre de él, comenzó a pedir un nuevo juicio para su hijo, alegando que su corta edad en el momento en que cometió el asesinato No, señora, debía no. de tener más peso en su sentencia, o sea, que le deberían de reducir porque pues, tenía 14 años, ¿no? No, yo siento que, o sea, las leyes deberían de cambiar para empezar a tratar a los niños de entre 12 y 13 Asesinos, a años. los niños asesinos o con un crimen Tendencia, grave, ajá. como juzgarlos como adultos, ¿no? En el 2005 otra vez apeló y le volvieron a asignar una nueva audiencia. En el 2008, dos de los oficiales implicados en la sentencia, el procurador del estado Henry Shorstein y el sheriff de nombre Nat Glover, confirmaron sus convicciones de que Phillips merecía estar entre las rejas, pero admitieron tener algunas dudas sobre la sentencia de cadena perpetua. O sea, como dijeron, sí debe de estar preso, pero a lo mejor no en cadena perpetua, ¿no? Luego volvió a apelar en 2012, Ajá. en 2015, en 2016. O sea, sigue apelando a Sigue apelando. En al día de hoy. 2016, el abogado de Joshua apeló en la corte y se le garantizó una nueva vista para una nueva condena como resultado de una apelación retroactiva del dictamen de la Corte Suprema que declaraba su actual sentencia, cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional, que era inconstitucional para los criminales juveniles. Se puso fecha para una nueva sentencia en febrero del 2017. Finalmente, en febrero de 2017, el abogado de Phillips pidió más tiempo para prepararse y posteriormente
se puso fecha para una nueva visita en junio de 2017. En esta audiencia de junio, la madre de la víctima pidió que su sentencia fuera ratificada, o sea, que que la sentencia siguiera que siendo... le asignaran la cadena perpetua, que continuara. Finalmente, el 17 de noviembre de 2017, la condena de Phillips se mantuvo y fue sentenciado de nuevo a cadena perpetua. O sea, después de tantas apelaciones que ha hecho, pues ahora sí que de tanto apelar se la peló. Está bien. Es que sí, por ejemplo, en Estados Unidos también tienen que, cuando el asesino o el culpable de algún crimen hace una apelación para reducir su condena o para hacer una petición de un juicio nuevo, se les avisa por ley a los deudos de la víctima o a los que fueron afectados para que estén informados y ellos también puedan como contrarrestar esta situación de la apelación, así como diciendo, no, a ver, espérate, nadie me va a regresar la vida de mi hija o nadie me va a devolver mi seguridad en el caso de las violaciones y demás. Entonces eso ayuda a que pues los casos sigan siendo considerados como de mucho peso, o sea, porque no porque ya pasó el tiempo disminuye la gravedad del crimen. Entonces, en este caso en específico me parece bien que no saliera libre, porque además, ¿qué apelaba? O sea, salir a los 60 y tantos años, como ya para qué. Pues a lo mejor apelar a lo mejor a que sí le pudieran dar una condicional por buen comportamiento, tal vez, ¿no? No, y pues si ya se recibió y está trabajando en prisión y que ya que se olvide del mundo, o sea, ahí va a tener que vivir, ni modo, o sea, no. Sí, pero pues así haces cosas y hay reacciones, hay consecuencias. Es el caso de Joshua Phillip, de 14 años. Pues yo traigo otro de Susanne Louise von Richthofen. Ay, pinche nombre chingón. Richthofen. Resulta que los padres de Susanne eran gente muy rica, o sea, tenían abolengo y descendían de una larga línea de aristocracia alemana. Ellos vivían en Brasil, pero, por ejemplo, su padre se llamaba Manfred, de hecho, porque uno de sus antepasados era el Barón Rojo Manfred von Richthofen, que pues todos lo conocemos como el Barón Rojo, que fue esta figura tan emblemática del ejército alemán en la aviación en la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos descendían de una larga línea de aristocracia alemana, pero que pues debido a la Segunda Guerra Mundial habían migrado hacia Latinoamérica y parte de su familia se quedó en Brasil. Entonces Manfred Albert von Richthofen se casó con una psicóloga de nombre Maricia Silva Abdala, que también ella era descendiente de portugueses y libaneses, entonces tenían muchísimo dinero, ¿no? Ella era una psiquiatra y era considerada una eminencia en su área. En su área, así es. El 3 de noviembre de 1983 nace su primera hija, Susanne Louise von Richthofen, y su hijo Andreas Albert von Richthofen 4 años después. En noviembre del 98, Manfred consiguió un excelente puesto de trabajo en Dersa, que es una compañía estatal en Brasil que manejaba todo el sistema de autopistas de San Pablo. En junio del 2002 fue nombrado director de ingeniería de la compañía y así se convirtió en el líder del proyecto de la autopista más importante de la ciudad. Un domingo por la tarde, en agosto de 1999, Manfred, Maricia, Susanne y Andreas fueron a pasear al parque Ibirapuera. Perdón, en esta historia va a haber unos nombres bien difíciles de pronunciar y feos, entonces pues perdón si lo estoy diciendo mal, entonces, pero tan feos de todas maneras. Resulta que en este parque Susanne conoce a Daniel Cravinos, de 18 años. Él cambiaría su vida para siempre, fue como amor a primera vista, ¿no? Este muchachito Daniel era un competidor de aeromodelismo y exhibía sus destrezas en ese parque. Andrés, el hermano pequeño de Susanne, pues se vio así pasmado por lo que él hacía con el avioncito, porque, o sea, el aeromodelismo es ¿qué será? ¿Hobby? Es un hobby que tienes tu avioncito a control remoto y lo haces volar y hay competencias al respecto, ¿no? Entonces el niño de 12 años se sintió así como súper emocionado con esa situación, entonces le pidió a su papá que lo inscribiera a clases de manejo del aeromodelismo que Daniel impartía. Entonces, de esa manera, pues Daniel y Andrés se hicieron como amigos y compinches, y pues Susanne tenía contacto con Daniel y así fue como ella a los 15 años pues se enamora de Daniel de 18.
Al principio, sus padres no se preocuparon por el creciente coqueteo entre su hija y el instructor de su hijo más pequeño, pero cuando ya se empezaron a preocupar, pues ya era demasiado tarde, o sea, el romance ya había arrancado con todo, ¿no? Entonces, Susan tiene su primera relación sexual con Daniel a los 16 y comienza a consumir marihuana y éxtasis. Ok. O sea, that escalate quickly, ¿no? Pero resulta que Daniel, pues Dijo, tenía... si vamos a entrar, le entramos a todo Tenía bien. un entorno, es que es prácticamente la historia esta de Amarte duele, creo, que es la chavita rica y el tipo así como de... Medio jodido. Entonces Daniel venía de un entorno muy jodido en donde su papá había sido acusado de fraude y luego su hermano había sido preso un tiempo por vender droga y robar cosas, entonces... Un chaca cualquiera. Fue cuando los papás de Susan se dieron cuenta y dijeron, no, esto es... No queremos que andes con nuestra hija, pero pues la hija ya andaba bien... Ya andaba bien sobres. ¿no? Entonces, Se fue en su itálica y se enojó y se agarró en su Ándale. itálica y se fueron. Te vas a reír, pero más adelante. Entonces, resulta que una vez que empiezan a tener relaciones, se fueron en una itálica? todo el tiempo estaban teniendo relaciones sexuales ellos dos. Pues sí, o sea, 16 años y estaban güey, con el se pleno pasaban en flor. los moteles fumando marihuana y consumiendo éxtasis, Ajá. además. Entonces, usaban de compinche o de excusa al hijo, al hermano, Andrés. Sí, agarraron al Entonces, chaperón. no, sí, es que voy a ir de chaperón con él, y a él lo dejaban en cualquier otro lado jugando fútbol o lo que sea, y estos se iban, ¿no?, al motel. Entonces, la relación se volvió enfermiza. Tanto así que Susan no quería dejar de estar con su novio, quería estar todo el tiempo con él. Después, Daniel hizo algo así súper bizarro de que mandó imprimirse una funda de almohada con la cara de Susan. Con la cara de ella. Era así como de... Su waifu. Sus hermanos y sus amigos decían, güey, ¿qué onda? Pero poco a poco, pues, empezaron a darse cuenta de la situación así extraña entre los dos, y a ella le empezaron a nombrar la gallina de los huevos de oro. Porque Susan le regalaba un montón de cosas a Daniel, regalos muy caros, que obviamente pues sacaba con dinero de sus papás, porque pues ella no trabajaba, ella estaba en la prepa, ¿no? Ella hablaba 3 idiomas y ya cuando terminó la prepa entró a la Universidad Católica de San Pablo para estudiar Derecho. Sus padres tenían pues mucha fe en que ella fuera una profesionista exitosa, con un futuro muy amplio y etcétera, etcétera, pero sabían que Daniel pues era como un ancla que le estaba jalando para abajo y le estaba llevando a las adicciones y bla, bla, bla. Sin embargo, con todo y la profesión de Maricia, que pues era una psicóloga renombrada y bla, 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 ni siquiera pudo ayudar a su hija con esta situación, ¿no? En casa de herreros a donde palo. Cuando Susan pues ya tenía 18 años, pues ya le valía, ya no había nada humanamente posible que se pudiera hacer, y ella estaba obsesionada con su novio y solamente quería estar con el novio y no quería interesarse por nada más. Sus calificaciones empezaron a bajar y pues para finales de 2001 los padres de Susan le pidieron que terminara la relación. Como ya habían descubierto que había drogas de por medio, y que tenía una desmotivación por sus estudios, y además le habían encontrado mintiendo muchas veces, sus padres le dijeron, esto se acabó, tienes que terminar con este muchachito y fin. Entonces ella habla con su novio y le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a fingir que terminamos, pero vamos a seguir andando en escondidas. Entonces, pues los papás se la creyeron porque ella usaba un anillo que se supone que Daniel le regaló, y un día llegó muy así como enojada y no, ya mi relación se terminó y no sé qué, y se quitó el anillo. Entonces los papás dijeron, por fin, o sea, ya esto se acabó, pero eran mentiras porque ellos seguían viéndose. El Día de la Madre, que fue domingo 12 de mayo del 2002 en Brasil, no sé si celebran el 12 de mayo allá o qué onda, pero bueno, la familia se supone que iba a almorzar cerca de una quinta que tenían en San Roque, en las afueras de la ciudad, pero Susan se negó a ir e insultó a su padre. Fue por primera vez que Manfred le pegó en su vida, le dio una cachetada y pues Susan dijo, me voy de la casa y no regreso, pero pues regresó. Entonces, en julio, los padres de Susan se fueron de vacaciones por un mes y ella se quedó sola en la casa. Después le confesaría a una amiga que ese mes había sido como un sueño, que era lo mejor que le había pasado en la vida, que quería vivir sola y que ya no quería saber nada de sus papás. Entonces, le dijo, ella le propuso a su papá, fíjate lo que le propuso, le dijo, mira papá, tú cómprame un departamento para vivir con Daniel y ya no te voy a pedir nada más, pásanos una mensualidad y me voy a salir de tus vidas y ya no quiero saber nada, pero déjame vivir con él y da. Entonces el papá le dijo, a ver, mi mocosa esta, tú vas a vivir con quien tú quieras cuando trabajes y te mantengas y te gradúes
y entonces ahora sí, haz lo que se te hinche, ¿no? O sea, pero le aplicó la de mientras vivas bajo mi techo. Entonces, pues eso no le pareció a Susan. Pero aparte, pues el plan de Susan estaba muy pendejo. O sea, como, no, pues sí, ya me voy con el novio y mándame dinero. ¿Qué es eso? Entonces dijo, no, tenemos que deshacernos de mis papás. Susan habló con su novio, con Daniel, y se pusieron de acuerdo con el hermano de Daniel, se llamaba Christian, y entonces dijeron, vamos a matar a mis papás. Ok. Así. Sí, pues no los dejaban vivir su romance de Amarte Duele. Sí, no. Entonces, como tampoco eran las grandes mentes, o sea, estaban medio tetos, lelos. Entonces dijeron, no, mira, va a estar fácil. Voy a desactivar las cámaras, voy a dejarte instrumental para que o sea, se vistan, para que no suelten ADN y pelos y demás. Incluso hicieron una prueba previa con armas, pero se dieron cuenta de que hacía demasiado ruido el disparo y que podían alertar a los vecinos. Entonces dijeron, no, tiene que ser un arma, digamos, de cerca, de contacto, punzocortante o algo, para que no haga tanto ruido, sea silencioso. Y entonces se pusieron de acuerdo con Andrés, que era el hermano de Suzette, pero él no formó parte de la conspiración. Él solamente fue así como de, lo vamos a sacar de la casa para que él no esté presente cuando suceda todo. Y le dicen, mira Andrés, te vamos a llevar a un cibercafé para que juegues en línea con otros niños y bla, bla, bla. Y pues al niño le encantó la idea, ¿no? Me imagino que lo han de haber llevado a jugar, no sé, World of Warcraft, que se entretuvieron unas 6 horas. Entonces sacan a Andrés, se regresan, ella apaga las cámaras, apaga el sistema de seguridad, se asegura de que sus papás ya estuvieran dormidos en la habitación de arriba, les deja la llave para que ellos entren sin hacer ruido, y cuando ya está todo preparado, ella se da cuenta de que ella está en la casa y no sabe qué hacer. Entonces les dice, ok, ustedes suban, yo me voy a quedar aquí hasta abajo en la sala, ¿no? Y lo único que hace es taparse muy fuerte los oídos para no escuchar todo el desmadre que va a pasar. Todo ¿no? lo que iba a pasar. Entonces, Daniel y Christian suben con unas barras de metal, golpean en la cabeza a Manfred, quien muere instantáneamente del golpe, pero su mamá, Maricia, recibe 3 y 4 golpes y continúa viva. Y empieza a defenderse. Entonces le fracturan la mano porque lo primero que hace es tratar de poner la mano en forma defensiva. Entonces le fracturan la mano y le siguen dando de golpes en la cabeza hasta que la señora empieza a no estar inconsciente, pero como que ya no poder hablar se le empieza a ir del la vida. golpe. Ajá. Pero sí les decía, por favor no le hagan nada a mis hijos, por favor, porque pues ha de haber pensado que era un robo, no sé qué ha de haber pensado la señora. Entonces empieza a ahogarse con su propia sangre y como no se lo esperaban este par de tarados, entonces agarran rápido una toalla y le meten en la boca a la señora, porque la señora empezó como a toser y a hacer ruidos así extraños. Pues, entonces le cubren la boca y tan fuerte se la trataron de meter que le rompen las estas como, ¿qué son? ¿Cuerdas bucales? No, vértebras del cuello. ¿Sí? Las vértebras del cuello, o sea, se lo metió tan al fondo que le rompió las vértebras del cuello a la señora y pues finalmente murió, ¿no? De los golpes y la asfixia y pues un todo. Conjunto de todo. Así es. Entonces, salen de la casa porque necesitaban hacer una coartada. Dejan a Christian en las afueras del ciber, pero sin informar a Andrés. Todavía no van por Andrés. Como ellos necesitaban una coartada, se van al motel, Daniel y Susan, y piden unos sándwiches y unos refrescos, ¿no? Y piden una nota para tener evidencia de que ellos estaban en el motel ahí cuando eso pasó. Okay. Entonces pasan ahí como hora y media, se salen y se van por Andrés, van a recogerlo, ya alrededor de las casi 11 de la noche. Regresan a la casa ya con Andrés y alrededor de la medianoche se estacionan en el garage y pues el auto llega por fuera porque no se meten por adentro, entonces se hacen los así de que ¡ay, la puerta está abierta! O sea, para engañar a Andrés de que algo pasó. Entonces, se dieron cuenta de que pues el niño así como de ¿qué está pasando? Mis papás y alguien trató de robar la casa porque esparcieron joyas, ella sacó joyas y sacó dinero de la caja para fuerte para que pareciera un robo. Algunas joyas y el dinero se los dieron a Christian como pago, al hermano de Daniel. Entonces, porque ella hace cuenta que pues al ser la hija mayor iba a ser la heredera de todo el dinero de sus papás. Y entonces, pues ella dijo, no, me voy a salir con la mía y ya pues Daniel, tú y yo vivimos acá y a Daniel nada más le damos, a Daniel, oye, a Christian le damos eso y ya.
Entonces, cuando llegan, pues le hablan a la policía y el que habla es Daniel y dice, creo que alguien ha tratado de cometer o cometió un robo en la casa de mi novia. Entonces llega la policía un poco antes de las 4 de la mañana y Alexandre Polino Boto fue el primer oficial de policía en llegar a la escena. En su declaración durante el juicio calificó el asesinato como un crimen de aficionados y aseguró estar sorprendido por el comportamiento de Susan, que le preguntó cuáles serían los procedimientos. Dice, me chocó la pregunta y la actitud de Susan y su impasible, así como de completamente desapegada de la situación, a diferencia de su hermano, que su hermano estaba en shock, o sea, no estaba llorando, pero estaba en shock porque pues ya sabían que su familia había sido robada o que algo les había pasado y que el hermanito estaba así como de qué acaba de pasar, pero ella así como de, ajá, y luego, ajá, ¿qué formato hay que llenar o en qué ventanilla me formo? Así prácticamente. Entonces, cuando el policía se acercó a Susan, le dijo, no, Susan le preguntó al policía, ¿cómo están mis padres? Y el policía le dijo, están bien, están bien. Y que ella dijo, ¿cómo? Así como diciendo, ¿Cómo que están bien? Ajá, ¿cómo que están bien? Ajá. Entonces eso le llamó mucho la atención al policía. Dice que también le pareció extraño que Daniel, un novio que o sea, la familia sabía y los amigos de la familia sabían que era una persona que no querían los papás en casa y que, o sea, jamás le hubieran compartido información financiera y que el novio estaba muy enterado de cuánto dinero se habían robado, cuánto dinero había en la casa, cuánto dinero, o sea, así como de tú, ¿por qué sabes esto? O sea, muy extraño. Tanto? Así es. Entonces, el policía recuerda que salió de la casa y le pidió a Daniel que les dijera a los hijos de la pareja que sus padres habían sido asesinados. Daniel los abrazó a ambos, inclinó la cabeza y les susurró. Y Andrés se alejó del grupo en estado de shock. Susana, en cambio, se acercó y le preguntó, ¿ahora qué hago? La situación y las reacciones de esa chica eran demasiado raras. La policía encontró poco creíble el robo desde el primer momento, ya que sospecharon que los perpetradores eran conocidos de la víctima porque no sonaron las alarmas, las cámaras estaban apagadas. Entonces empezaron a interrogar a los empleados de la familia, que es normal, pues quienes tienen las contraseñas y demás, a los compañeros de trabajo de Manfred y a los pacientes de Maricia y también a sus hijos. La policía ya se había enterado de que los padres no aprobaban la relación entre Daniel y Susan, y cuando finalmente empiezan a preguntarle a Susan, le dicen, Susan les dijo a la policía, me gustaría que mataras y torturaras a los tipos que le hicieron eso a mis padres. Eso dijo Susan a la policía. Y después de hacerlo, volteó a ver a Daniel y le sonrió. Ok. Entonces, al día siguiente de los crímenes, los vecinos habían visto a Susan bañándose en la alberca con Daniel como si tal cosa, o sea, al día siguiente de que habían encontrado los cuerpos, ellos tomando el sol en la alberca, en la casa de los asesinatos. Entonces, el 3 de noviembre, 3 días después del asesinato de sus padres, porque aparte decidieron asesinarlos un 31 de octubre. Ok. O sea, un Halloween. Ajá. Entonces, ella cumplía años el 3 de noviembre, iba a cumplir 19, ya iba a ser, o sea, ya era mayor de edad, pues, pero ya era más, ¿no? Más mayor de edad. Más mayor de edad. Entonces, dicen que los vecinos la vieron festejando su cumpleaños 19 en la alberca con sus amigos. Así, tranquilamente. Feliz, ella tranquila. Entonces, como a Cristian, el hermano de Daniel, le habían dado el dinero en efectivo, el muy tarado, el 2 de noviembre, va y se compra en efectivo una moto. Itálica. No sé si era itálica, pero se compró una moto. Compró su moto. Se la compró con billetes en efectivo de $100. En la agencia, obviamente, fue algo extraño, porque pues cuando te hacen la venta te dicen en dónde trabajas, dónde vives, Bueno, normalmente. Entonces, con esos datos dijeron, no, pues no tenía recursos ni ocupación, y dijeron, esto está muy extraño, lo vamos a reportar, y lo reportan a las autoridades. Cristian es detenido el 9 de noviembre y obviamente confiesa inmediatamente que había sido contactado por Daniel y Susan para realizar el asesinato de los padres de esta. En la ceremonia de entierro de Manfred y Maricia, el anillo de compromiso de Daniel ya estaba de vuelta en el dedo de Susana. Y la joven lloraba y estaba toda hinchada, o sea, era drama, así de no, sí tengo que hacer como que estoy muy triste, pero pues luego ya andaba de fiesta como si cualquier cosa, ¿no? Después, la relación entre Susan y su hermano pues se rompió por completo.
Obviamente, después de las declaraciones de Christian, Daniel es detenido y también Susan es investigada por el asesinato de los padres. Andrés se refugia en la casa de su abuela y empieza a vivir con ella y con unos tíos que no dan crédito a la situación de que Susan haya planeado todo, porque hasta el momento pues es sospechosa, ¿no? Pero Ajá. sí te quedas así como de ¿qué onda? Entonces le dicen, no, no queremos que tú vengas Aquí a aquí estar y con no queremos que nosotros. vivas con nosotros. Entonces, en lo que son peras o son manzanas, quédate fuera, Susan. Entonces, el 14 de noviembre del 2002 visita a su hermana en el lugar de detención porque ya la tenían recluida, su hermano Andrés, y él dice que pues le manda una nota, ¿no? Que esta nota se supone que el abogado de Susan y Susan confabularon para manipular a Andrés Ok. y que él escribiera una nota. Él después lo dice, me manipularon, porque en la nota dice, así como en la Rosa de Guadalupe, perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana, sino que también la amo. Y ahora es el momento en que ella más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres la han perdonado. Y justo ayer escuché una frase que me impactó mucho. La humanidad debe caminar junta en busca de la civilización del amor. Ok. Entonces, como que no se te hace algo que un niño No, de 12 años no, escribiría por no. voluntad propia sobre la persona que está sospechosa de haber matado a sus padres. Entonces, desde la cárcel, Susan pretendía seguir manipulando a su hermano para tratar de ella salir bien librada de lo que se le acusaba. El fiscal Roberto Tardelli señaló que la carta era un golpe bajo perguiñado por Susan y su abogado. Andrés siguió la vida como pudo y no visitó más a su hermana después de esa situación de No, la pues nota. no. En el 2004 fue aprobado en las fue admitido en 5 universidades como en Estados Unidos, pero pues ¿Qué mandas ahí? escogió una Ujú. y estaba intentando rehacer su vida él después de toda esta situación. Para finales de junio del 2005, Susan fue liberada a la espera de un juicio. Como también en Estados Ujú. Unidos, ya ves que primero te retienen y luego en lo que se Sí, lleva tu mientras juicio puedes estás. hacerlo en libertad. Bueno, creo que en México es el único lugar donde no puedes hacer eso. mm, O creo que también, ¿no? Te dejan Puedes en libertad estar hasta que te encuentren. mientras estés imputado, a lo mejor. Mientras estás imputado, te detienen ahí y ya a veces pasa eso. Depende. En ese periodo en el que ella es liberada, se le detecta rondando la casa donde vivía Andrés con su tío y con su abuelita. Ok. Y pues el miedo se apoderó de ellos porque Pues claro. ella estaba buscando la fortuna, la Ujú. herencia. Y el heredero ahorita Pues es este era muchachito Andrés. Andrés, ajá. Ella ya no podía acceder al dinero. Entonces la insistencia de Susan para ver a Andrés era constante y quería convencerlo de que no aprobara su exclusión de la herencia, porque Mm. Andrés ya podía Ujú. opinar, ¿no? O sea, Opinar porque sobre la él era el herencia. heredero, así es. Entonces la abuela Lourdes le dijo que perdonaba a su nieta, pero declaró que no quería compartir el mismo techo con ella. Pero ni Andrés ni Miguel, su tío, soportaban su presencia, no querían No, ni pues no. verla. En la tarde del 5 de abril de 2006, poco antes de la fecha estipulada para iniciar el juicio, un programa dominical, que me imagino que es así Ujú. como Sí, Milenio Noticias o ajá. no sé, transmitió un reportaje en donde mostraban a Susan como una joven aniñada con una camiseta de estampado de Minnie Mouse y un flequillo que le cubría los ojos. Ok. Y yo vi la entrevista y sí se ve bien chafa, o sea, es una chava de 19 años ¿Qué y quiere trae pasar una como más blusa chavita? así con las Ajá. mangas bombachas Con y el olancitos, estampado ¿no? de Minnie Mouse y el peinadito así como de Ujú. niña de 3, o sea, se ve ridícula. Entonces, cuando le preguntaron a su exnovio, de su exnovio, ella dijo, no, lo odio mucho porque él hizo todo esto, o sea, ella ya Ajá. queriéndose zafar de esta situación. El problema fue que esto que estaban confabulando su abogado y ella era así como de ponerse en una situación de víctima, de que me manipularon, me drogaron, yo soy una niña bien y bla, bla, bla. Pero el problema fue que al estar en un programa de televisión traían micrófonos. Y Y se le olvidó apagarlo. en una de las pausas, pues ellos tienen los micrófonos Ajá. abiertos porque los de control de Ujú. cabina tienen esa... Ujú. Entonces el abogado se acerca a Susana y le dice, llora más. Mm. Entonces así como de... ¡Ah! Entonces pues los medios se volvieron Ujú. locos porque Sí, dijeron, porque esto es un fraude, están mintiendo, ella sí participó y bla, bla, bla. Entonces pues todo se fue al garete porque pues obviamente no funcionó o les funcionó al revés de lo que ellos tenían pensado. La entrevista se emitió el 9 de abril de 2006 y al día siguiente fue arrestada nuevamente por pedido del fiscal Tardelli. O sea, después de esto que pasa en la televisión, dicen, a ver, esta niña está muy rara, llévensela a la cárcel otra vez. Y la vuelven a apresar. En la solicitud, el fiscal presentó además una foto de Susan junto a su abuela materna donde vivía su hermano Andrés y el juez dictaminó que volviera a la cárcel de forma urgente, ya que Andrés estaba a su alcance y los desacuerdos entre Susan y su hermano son públicos. Y
pues ella representaba un serio peligro para su hermano menor. El abogado Barney, que era el que defendía a Suzette, se defendió argumentando que le había pedido que llorara para conmover a su hermano, nada más. Y Susan estaba luchando por recibir la herencia de sus padres, pero Andrés se había opuesto invocando una cláusula de exclusión como heredera por haber sido la causante de los homicidios. Esta ley, luego de esta situación que se dio con el caso de Suzette, se modificó y se haría la exclusión como algo automático. O sea, en Brasil, cuando uno de los hijos es acusado o encontrado culpable de haber cometido parricidio, o sea, cuando asesinan a sus padres, en automático, si ellos tenían algo que ver en una herencia, inmediatamente queda perdida. Ajá. O sea, pasa al siguiente. Ajá. Entonces, fue después de este caso que eso se hizo ley. O sea, por ley, alguien que está involucrado en parricidio no puede acceder a la herencia. Después de esto, pues Andrés estudió farmacéutica y bioquímica en la Universidad de San Pablo y en 2010 hizo un doctorado en química orgánica. Continuó viviendo hasta septiembre del 2011 con su tío porque su abuela murió en el 2006 y pues su dramático trauma y todos los problemas que había tenido con su hermana, de todas maneras pues lo van a estar persiguiendo casi lo llevarían toda la vida. Sí, tuvo problemas de drogadicción y ha estado en tratamiento pues para farmacéutico. desintoxicarse. Entonces él tiene acceso y pues tiene formas y sabe cómo funcionan las cosas, entonces pues no le causó mucho problema poderse drogar. El juicio de los 3 acusados comenzó el 17 de julio del 2006 y el rating televisivo del caso disparó de interés a los medios y unas 5,000 personas hacían fila para ocupar uno de los 80 lugares disponibles en el juzgado. Por supuesto, Susan declaró desconocer el macabro plan entre asesinar a sus padres y culpó de todo a los hermanos. Se defendió diciendo que estaba muy drogada cuando ocurrió el crimen. Daniel sostuvo que la autora intelectual había sido Susan y para justificarse aseguró que Susan había sufrido por parte de su padre agresiones físicas y abuso sexual, pero ella lo contradijo y en pleno juicio aseguró que su familia era normal, que era buena. Andrés testificó que ni él ni su hermana habían sido víctimas de ningún abuso o maltrato por parte de sus padres y también dijo que había sufrido chantaje emocional al escribir la nota que ella le había pedido junto con su abogado para hacerla pasar así como de ay sí, ya te perdoné y no sé qué. Entonces es buena persona. Él dice que es una psicópata y que de alguien como ella no podemos esperar cualquier cosa. La perito de la policía, Tucunduya Gómez, subrayó la frialdad de Susan y contó que antes de fotografiarse para la ficha del penal se peinaba y le preguntó a su novio si era hermosa. Y Christian le completó su imagen siniestra diciendo que una vez muertos Manfred y Marcia, Susan lo había calmado diciéndole: no me quitaste nada, me diste una nueva vida. Durante el juicio no se vio llorar a Susan en ningún momento y de todas formas el fiscal Tardelli recordó que el arrepentimiento o la angustia no disminuyen la pena y resumió: todo fue planeado con antelación como un show macabro. Hicieron lo que hicieron porque quisieron hacerlo y porque querían el dinero. Sí, por interés. Así es. El jurado, basado en los cuestionarios completados por el juez Alberto Anderson, emitió el fallo a las 2 de la mañana el sábado 22 de julio. Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses de prisión y Cristian Carabinos fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. De todas formas, los jóvenes violentos no estarían tanto tiempo en prisión porque las penas en Brasil, fíjate, y esto yo no lo sabía, progresan en pocos años a regímenes semiabiertos. Entonces se da cuenta que ya pasaste, no sé, 5 años en prisión, entonces ya ahora tienes derecho a un régimen semiabierto en el que puedes trabajar de día, ir al cine y regresar y tener amigos, familia y ver a pero en la noche duermes en la cárcel. Entonces ese es un régimen semiabierto. Y después, dependiendo de tu conducta, y que mantengas tu trabajo y que se vea como que realmente estás reincorporándote a la sociedad, entonces ya te dejan un régimen abierto en el que sigues purgando la custodia, pero con la condena. La condena con trabajo comunitario, y sigues reportándote eventualmente a la cárcel, firmas y algunas cosas, pero ya estás viviendo fuera, con todo y que mataste o violaste o está raro, ¿no? No me sabía eso de Brasil, pero bueno, ahora sabemos eso más. La fortuna de Manfred que tanto ansiaba Suzette estaba valorada en $3 millones, pero también se dijo que los fiscales habían descubierto 2 cuentas en Suiza que contenían muchos millones más de euros
y se hablaba de entre 10 y 30 millones de euros. Ok. Supuestamente habían sido abiertas por Manfred en noviembre del 2001 a nombre de Susan, cuando ella había cumplido 18, justo un año antes de los homicidios. Según lo trascendido en ese entonces, el dinero habría sido producto de sobornos por el proyecto millonario de la autopista de circunvalación de San Pablo. Entonces, por Sí, eso por eso ella las tenía tenía. la certeza de que había un chingo de dinero Y y que de que iba a ser estaba para su ella. nombre y iba a ser para ella. Entonces, por eso también yo creo que se animó tanto A hacer lo que hizo. Sí, sin embargo, estas declaraciones molestaron a Andrés, que había permanecido en silencio desde el juicio, y decidió hablar en marzo del 2015 para decir que si hay cuentas en el extranjero, que presente la evidencia y diga dónde están. Pero si no son más que rumores maliciosos, debe retractarse y guardar silencio para no permitir que la crueldad empañe la reputación de mis padres. Porque pues ya estaban hablando Claro, de sobornos y de demás. corrupción de su Ujú. papá, ¿no? Después, en octubre de 2014, pues ya Susan ya estaba en la cárcel y decide anunciar su matrimonio con otra detenida. Ok. De nombre Sandra Regina Ruiz Gómez, que había sido sentenciada a prisión por el secuestro y muerte de una adolescente. En febrero del 2015, la joven quedó separada de su esposa porque Sandra fue transferida a otro centro penitenciario. Y hicieron jugarle al Orange is the New Black. ese mismo mes, Susan concedió una entrevista en donde reconoce haber planeado el asesinato de sus padres junto con los hermanos, pero admitió que en su matrimonio con Sandra había descubierto que se podían tener relaciones sexuales con una mujer, y agregó que estaba saliendo además con Rogelio Olbert, un empresario del transporte. Bueno. O sea, esposa, novio, amante y amante, semi-condena. ¿De qué se trata esto? ¿Es un carnaval o es Pues, sistema penitenciario las dos, brasileño? parte y parte. En octubre de 2015 se ganó el derecho a pasar al régimen semiabierto. Entonces ella ya anda parcialmente en la calle. En ese año, en una de sus últimas salidas de prisión, reveló que quiere convertirse en pastora evangélica. Y Susan sigue intentando limpiar su imagen, mientras en la industria cinematográfica brasileña hay 2 películas ya sobre su vida que se están produciendo. Un informe basado en los resultados de la prueba de Rorschach, que es la que les hacen para poder determinar los testes psicológicos. Basado en las manchas. Imágenes, para evaluar su posibilidad de progresión hacia el régimen carcelario abierto, señalaba que Susan es egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación hacia la conducta violenta, que es un rasgo nada tranquilizador. Yo no sé cómo ya le dieron el régimen semiabierto si estás viendo que es una psicópata, o sea. Y pues bueno, pues recordaremos que Susan es y sigue siendo la sobrina nieta del barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, conocido como el Barón Rojo. Y por ello, ella fue conocida y llamada por la prensa como el demonio rubio. Ok, no tiene nada que ver con el Barón Rojo y el demonio rubio. Pero sí, bueno, es que ella es muy rubia, es así, sí, súper güera, rubia, así. Pero le hubieran puesto la baronesa roja mejor. Yo siento que es uno de los casos más así de... Te da asco este caso. Sí, no, porque se me figura un poquito a lo de Cumbres, el de Monterrey. No, pero en Cumbres era una cuestión de deshacerse de los hermanitos, ¿no? Y ella no mató a los hermanos, mató a sus papás. Pero no, me refiero al hecho de los novios y de que se echaban la culpa y se pasaban la bolita, etcétera, etcétera. Sí, sabes que sí tienes razón. Por eso te digo, o sea, si te fijas, la parte de que tú dijiste y tú hiciste y demás, es muy similar a la onda de Cumbres. El de Gypsy. Gypsy Rose. Bueno, híjole, el de Gypsy Rose. Y es que también son dos novios que se ponen de acuerdo y matan a la mamá. Sí, pero híjole, ahí sí hubo manipulación totalmente. También fue víctima ella, pero... Así es. Pero bueno. Y no lo pondré en la misma categoría. ¿Tienes algún otro? Sí, pero declaro parte 1 de Niños Asesinos. ¡No! Ok. Entonces, bueno, si no quieres, no, pero... No, está bien. Yo declaro que sea parte 1 de Niños Asesinos, porque todavía tengo 2 más, pero sí nos colgaríamos y este podcast duraría más de 5 horas, yo creo. No, ya. Entonces, sí, creo que lo dejamos como parte 1. Si les gusta, díganos. Si no les gusta, también díganos, y a lo mejor no hacemos la parte 2. Pero sí, bueno, pues yo creo que pronto tendríamos una segunda parte de esto de asesinos, de niños asesinos. Parte 1. Hasta ahorita será el podcast de Niños Asesinos parte 1, ¿verdad? Y ojalá pues les haya gustado. La verdad es que, híjole, hay
historias muy macabras, aunque unos no estaban tan niños como otros. Sí, no, ya eran más bien adolescentes, casi adultos. Algunos Sí, ya fueron juzgados como adultos así por es. lo mismo, pero pues siguen estando en un rango de edad, digamos que relativamente temprano. Ujú. O sea, no te lo esperarías de, pues, bueno, las niñas de Slenderman tenían 12, creo que Sí, fueron yo las también, más chiquitas que hablamos el otro de día de los hoy. casos que hablaré después es igual el primer estadounidense de 12 años condenado a cadena perpetua. Y fíjate, no alcancé a contar este otro, pero yo traía un niño de 7 años. Y es asesino serial. Ah, y mira, ahí están los del pequeño James Bulger también de Inglaterra, que también están muy chirris, tenían creo que 10, igual 10 años por ahí, y hay varios, ¿no? Pero igual, tratamos de no contarles a veces unos casos que ya son muy sonados, sino algunos diferentes, para que no... Los que ya han Y escuchado en si varios no, lados, luego los tocamos, porque ajá, también son casos que a lo mejor aunque ya pasó mucho tiempo, sí, pues son también interesantes son también, interesantes de escuchar. Y si tienen niños pequeños, pongan atención a lo que por dibujan, favor. escúchenlos, revisen qué están viendo en YouTube, en Facebook, en Ujú. Instagram, no les abran Twitter, por favor, porque en Twitter hay no unas deberían de cosas. estar, ¿eh? O sea, si su hijo tiene menos de 13, de 15 años, no debería estar en Instagram, para empezar. Deberían de Y hacerles menos Twitter. un examen psicológico antes de dejarles abrir redes Una sociales. cuenta de redes sociales, así es. Sí, porque fíjate, por ejemplo, en el caso de las niñas Slenderman, revisaron los videos que ellas veían en YouTube Sí. y Bueno, YouTube ya también está metiendo restricciones. Antes YouTube era más permisivo en esas cuestiones. era Ahorita más ya es... abierto el Ajá, contenido. ahorita ya se les acatena más cosas y entonces, bueno, yo me acuerdo que al inicio de YouTube podías ver lapidaciones en Medio Oriente sin ningún problema, Bueno, si decapitaciones las y demás. buscabas. Por eso, pero no tenía problema. Ahorita ya no es algo que puedas ver, lo censuran rápido. Sí. O sea, si aparecen lo quitan rápido. Y antes no tenía ese tipo de censura YouTube, ¿no? Y hay muchos sitios que no la tienen. Que no la tienen y donde pueden ver y leer muchas cosas. Entonces sí revisen qué están haciendo, ¿verdad? No queremos ser así como de, ay, los niños, y es que alguien revisen. quiere pensar en los niños. Nah, pero sí es bueno que tengan siempre una orientación de parte de sus padres. Pues de nuevo, ojalá les haya gustado este episodio. Déjenos los comentarios, acuérdense de redes sociales, en Instagram nos encuentran como eclécticos-podcast, en TikTok como eclécticos, acuérdense la primera con K, y pues bueno, saludos a todos los que nos escuchan, gracias por aguantarnos durante este tiempo, y pues nos escuchamos la semana que viene. Así es. De este lado del micrófono se despide Mike. Yo soy Clau. Y nos escuchamos prontito. Bye.